¿Cuál es la clave para evangelizar bien? Hemos visto en mensajes anteriores de esta serie que es el amor genuino en una congregación de Cristo. Pero ¿cómo promover el amor en una congregación? En mensajes anteriores hemos hablado de varias claves y vamos a hablar de una más hoy. Y es la paciencia en las disputas. Y otra vez, vamos a usar la iglesia en Jerusalén como ejemplo. ¿Y dónde más vemos paciencia en la iglesia en Jerusalén? En Hechos, capítulo 6, versículo 1. En este capítulo vemos una murmuración de los cristianos de habla griega, porque sus viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Podría haber habido un gran problema. Los de habla hebrea podrían haber dicho, bueno, si no están conformes, que vuelvan a sus países, porque por lo general los de habla griega eran de otros países. Pero no había problema, porque había mucho amor y mucha paciencia. Los apóstoles se reunieron y en versículo 3 de capítulo 6 dijeron, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, eligieron a 7 varones con nombres griegos que solucionaron el problema. Y vemos aquí la paciencia y el amor es lo que necesitamos nosotros. Pensemos también en Jesús y en sus discípulos al estar Él sobre la tierra. ¿Tenían muchos defectos? Sí, un montón de defectos. Querían ser el más grande. Querían que Dios enviara fuego desde el cielo para consumir una aldea de los samaritanos. Los discípulos de Jesús no comprendieron el reino y su naturaleza espiritual. No entendieron muchas cosas. ¿Y cuántas veces Jesús tuvo que decirlos? Oh, vosotros de poca fe. Pero Jesús tuvo paciencia con ellos, no se rindió con ellos, les corrigió siempre, pero con amor y con paciencia. Es un ejemplo para nosotros, porque hoy en día, igual como en aquel entonces, hay hermanos con muchos defectos. Hay diferentes niveles de comprensión espiritual. Pero si no hay paciencia en las disputas, surge la amargura, las sospechas y la iglesia se pone fría y estéril. Una de las cosas que me lastima mucho es ver las disputas entre hermanos que se convierten rápidamente en riñas y en insultos, acusaciones histéricas, hay exageraciones. Y a mi parecer, por más pequeña que sea la iglesia, y a veces en los lugares donde más se necesitan de fieles congregaciones, más susceptibles son a la división. El espíritu de rivalidad y de poca paciencia mata el espíritu de amor, mata la iglesia. ¿Cómo puede haber evangelismo en este tipo de ambiente? Cuando hay un espíritu de pleito en una iglesia, se siente la frialdad al entrar en el local. Y los inconversos, cuando nos visitan, no se enfocan tanto en si hacen la ofrenda una vez a la semana, no se enfocan tanto en si usan bien la ofrenda. Se fijan más que nada en si hay amor entre nosotros. Y si no hay, no va a haber nada de éxito en el evangelismo. Las congregaciones frías, donde hay muchos pleitos, donde hay hermanos ambiciosos, estas iglesias van a morir. Las claves para tener más paciencia,
primer lugar, imitar a Jesús con sus discípulos. Segundo lugar, imitar buenas iglesias de la Biblia, como la iglesia de Jerusalén. Si no aprendemos a amarnos los unos a los otros, a pesar de nuestros defectos, jamás vamos a tener éxito al tratar de alcanzar a otros con el Evangelio. Tenemos que vivir el Evangelio antes de poder proclamarlo bien. Muchas gracias por haber visto este video. Que Dios tenga misericordia de nosotros.